Buen día, alumnos. Pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre 3 puntos en cuanto al temario de la clase del derecho. Acuérdense que hemos estado trabajando con características en relación a culturas antiguas, pero en este tema vamos a ver algunos conceptos ya más específicos al tema principal de lo que es el derecho. Vamos a hablar de lo que es Ulpiano, la sociedad y conceptos en relación al derecho. Bueno, pues como primer aspecto vamos a analizar rápidamente quién fue Ulpiano. Ulpiano, como aquí pueden ver esta pequeña ilustración, es un personaje muy reconocido en la antigua Roma, jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho. Ulpiano fue el discípulo más aventajado del insigne jurista clásico romano Papiano, y su producción muy abundante abarcó todas las ramas del derecho romano. Se le atribuyó la autoría de 287 libros, lo que lo convierte en el jurista más prolífico de su época. Entonces, veamos que estos aspectos resaltan y que nos van a servir mucho para iniciar los conceptos básicos de la materia de derecho. También Ulpiano reconoce mucho en cuanto a la asignación de conceptos de derecho, y ahorita vamos a ver otras características específicas. Las costumbres en el derecho quedaban instituidas por su largo uso. La autoridad de la costumbre nacía del consentimiento del pueblo. Para Ulpiano era derecho público todo aquello que se refería al Estado romano, y el derecho privado lo que correspondía a la utilidad de los particulares. Ahorita vamos a analizar estos dos conceptos rápidamente. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que son las normas, dentro de lo que es una ley, dentro de lo que es la sociedad, y principalmente vamos a estar analizando el concepto de lo que es el derecho. Bueno, vamos con el primer concepto que nos da aquí Ulpiano. Dice: afirma que los preceptos del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Estas son consideradas 3 verdades del orden moral. La última de ellas, muchachos, alude a que debe de haber una noción de la justicia y que da, en este caso, sustancia al orden jurídico. Toda la evolución del derecho romano privado se reduce a dotar de equidad a las soluciones rigurosas y formalistas del derecho. Hay que entender algo, que para los romanos, muchachos, la justicia era el criterio práctico, conforme al cual se logra una verdadera y sana ordenación en el seno de una comunidad, lo que permite resolver el concreto y específico problema presentado ante los tribunales. Ya que la equidad y el derecho natural son conceptos griegos, resalta la aportación romana al derecho la humanitas. Al hablar de la humanitas, muchachos, aquí vamos a apreciar el valor y la dignidad de la persona humana. Este concepto va a influir mucho después en lo que es el catolicismo. Veamos otro concepto. Aquí nos está diciendo que Ulpiano define la jurisprudencia como la ciencia del derecho, afirmando
que es la ciencia del conocimiento de las cosas divinas y humanas, así como la ciencia de lo justo y lo injusto. La prudencia jurídica, muchachos, es la base de la resolución que permite al juez dar una satisfactoria sentencia. Por eso ahí en la definición nos dice que es la ciencia del conocimiento para aplicar prudentemente lo justo y lo injusto. Entonces, veamos un concepto otra vez, hablamos de lo que es el derecho público. Puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre las personas y las entidades privadas con los órganos del poder público. El derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones entre los particulares. En el primero, muchachos, se refiere a una organización de Estado, los que son propios de una ciudad o de un imperio. Y el segundo refiere a la utilidad de los particulares. Es entonces el derecho romano el que presenta por primera vez este concepto llamado bifrontismo. ¿Qué es el bifrontismo, muchachos? Es una comparación entre significados al darle la vuelta a una palabra o frase. Vemos de dos puntos o de dos temas, que es el derecho público y el derecho privado. Hablamos también un concepto de lo que es el derecho civil, que es el propio de los ciudadanos. Cada persona se rige por el derecho de su ciudad, sea cual fuere el lugar en el que se encuentre. Veamos entonces ahora qué tiene que ver el derecho con lo que es la sociedad. Nos dan aquí un concepto básico. Dice, la sociedad humana es la unión de una pluralidad de hombres que aunan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes. Dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y del bien común. La frase anterior, muchachos, vamos a unirla con el siguiente punto. ¿Por qué es necesario reconocer a la sociedad entre lo que es el concepto del derecho? Bueno, es necesario, dice aquí, el establecimiento de las relaciones sociales vitales para el desarrollo de la sociedad y el individuo. Dichas relaciones nos referimos, muchachos, a que puede ser de parentesco, de trabajo, entre otros. Sin embargo, la más grande de ellas es el Estado. Ahora, esta vida social necesita ser organizada y regulada, y es el derecho quien se encarga de este trabajo, rigiéndola por una serie de normas o mandatos. Veamos entonces que ahora menciona que tenemos que identificar una conducta de una sociedad. Una conducta, muchachos, y de manera individual, está siendo sometida a imperativos o mandatos, mejor llamado como normas. Estas normas surgen generalmente como consecuencia de la vida social y son de diversa naturaleza. Por eso ahora vamos a identificar los diferentes tipos de normas. Tenemos normas técnicas que previenen la forma más adecuada de hacer las cosas. En este caso, quien las viole recibe una sanción, que es el fracaso.
Tenemos también lo que son las normas de etiqueta. Las impone el decoro. Cuando hablamos del decoro, nos referimos a un comportamiento adecuado. También se menciona que interviene lo que es el amor propio u otros sentimientos de un grupo social. La sanción, en cuanto no se apliquen estas normas de etiqueta, muchachos, vamos a aplicar o vamos a obtener, mejor dicho, lo que es una vergüenza pública, una risa o una burla. Vamos con lo que son las normas morales. Son de orden individual o también pueden ser social, y estas constituyen a deberes elementales impuestos por los sentimientos de moralidad del grupo social para su propio bienestar. ¿Qué pasa si no aplicamos adecuadamente una norma moral o no la llevamos a cabo? Vamos a obtener también una sanción, que en el caso es el remordimiento, o vamos a poder también tener un desprecio social. Las normas religiosas son los preceptos dictados por una divinidad, y aquí también obtenemos una sanción que nos dice que hay un castigo en el más allá o en la vida eterna, en este caso dependiendo la credibilidad de cada persona. Y tenemos también lo que son normas jurídicas. Una norma jurídica, en este caso, rigen y coordinan la conducta social de un individuo. Y pues bueno, ahí conocemos las diferentes sanciones que se aplican al momento de que no llevamos a cabo este tipo de normas jurídicas. Dice, ya que las relaciones sociales no se desenvuelven siempre de un modo natural y armónico, es necesario imponer un orden. Por esto nace el derecho, para brindar armonía en la vida social, ya que el orden no se recomienda, se impone. El fin esencial del derecho, muchachos, es realizar una armonía en la vida del hombre. Y que esto nos permite notar que el derecho surge del mismo individuo y que es recíproco, en una relación entre el individuo y la normatividad que hay en su vida desde antes de su nacimiento. Vamos aquí a agregar unos conceptos. Hablamos sí de lo que son las normas, pero ¿qué es una norma o qué es la norma? En un sentido amplio, se refiere a toda regla de comportamientos, obligatorio o no. En un sentido más estricto, aplica a la que impone deberes o confiere derechos. Hablamos también, para continuar con el mismo tema, ¿sí?, otra definición que es ¿qué es la ley natural? Hablamos de un juicio que representa relaciones constantes entre fenómenos. La finalidad de una ley natural, muchachos, es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos. El fin de las normas es provocar un adecuado comportamiento. En conclusión, podemos definir entonces qué es el derecho. Se define como un conjunto de normas que se aplican a las relaciones del hombre que viven en sociedad. Estas normas jurídicas constituyen un elemento superior de orden que evita los conflictos, fijan los límites de la conducta individual y concilian los intereses antagónicos. Hablamos entonces que el derecho, ¿sí?, el derecho vamos a decir que está fuertemente ligado a la moral. Sin embargo, hay diferencias que nos permiten no confundirlos. Por eso aquí hablamos de esta palabra. El derecho rige únicamente las relaciones del individuo con sus semejantes. Pero también el derecho prohíbe dañar los intereses ajenos. Ahora también mencionamos que dentro del derecho hablamos de normas,
y hablamos también de reglas. Y las reglas del derecho no obligan, sino han sido dictadas, promulgadas y sancionadas por el poder público. Ya para terminar, muchachos, vamos a hablar de características específicas del derecho. El derecho viene del vocablo latino directum, que significa lo que está conforme a la regla, es decir, lo que no se desvía ni de un lado ni de otro. También, dentro de las características del derecho, hablamos de que existen varios tipos de derecho. Tenemos el derecho positivo, que es un conjunto de reglas, normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada. También hablamos de lo que es el derecho natural. Es común a todos los hombres y los pueblos y surge de la propia naturaleza del hombre, que lo constituyen reglas y normas anteriores a toda ley escrita. También, por último, vamos a encontrar una clasificación general que nos dice que el derecho es subjetivo. ¿Por qué razón? Son facultades que el individuo tiene con relación a los miembros del grupo social al que pertenece y también con relación al Estado del que forma parte. También, y por último, el derecho es objetivo. ¿Por qué? Porque es aquel que se elabora para regir los actos del individuo y nos es opcional, como el derecho subjetivo, que es totalmente impositivo. Bueno, pues gracias por la atención que se tiene ante el video. Ciertamente nos alargamos un poquito, pero la finalidad es poder analizar y entender cada una de las características de la materia del derecho. Más adelante, cuando vean ustedes Derecho 2, pues les va a servir de mucho con toda esta información que estamos viendo. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.